Hola tecnonautas, ha sido presentado el Moto X, el teléfono de Motorola y Google que trae interesantes características, ¿no es así, Alex? Pues sí, algunas de ellas muy revolucionarias y muy similares sobre todo a las de las Google Glass. ¡Empezamos! Bien, Martín, yo creo que antes que nada tendríamos que informar a nuestros suscriptores por qué ha generado tantas expectativas este Moto X. Bien, principalmente esto es porque Google ha comprado a Motorola no hace mucho tiempo y este era el primer teléfono que iba a salir de la mano de estas dos empresas. Las expectativas eran altas y creo que han sido cubiertas, ¿no, Alex? Sí, me parece que sí, sobre todo por las características que trae y quizás la más importante de todas es que se podrá hacer funcionar el teléfono con comandos de voz, es decir, sin utilizar los dedos. Exacto, no tienes que apretar ningún botón para que el teléfono te responda o acate tus órdenes. Bueno, si quieres sí, claro, se puedes utilizarlo. Pero no es obligatorio, No, tú exacto. simplemente hablándole ya lo estás activando y estás pudiendo decirle de que te ponga la alarma en tal horario, de que envíe un mensaje, de que abra tal aplicación o todo lo que quieras. Sí, lo que decíamos, mediante un comando que es OK Google Now podremos hacer funcionar el teléfono y Similar al Google Glass. es lo que decíamos, que es muy similar al Google Glass, que me parece que el comando era OK Glass, Sí. se podían activar las gafas de Google, pues lo mismo con el teléfono de Google. Así es. Es una de las cosas más interesantes, más innovadoras y seguramente marcarán tendencia en los siguientes móviles de todas las marcas. Seguramente. Pero bueno, también hay otras, ¿no? Como por ejemplo la personalización, una un poco más marketinera o... Exacto, es uno de los teléfonos que va a permitir más personalización, exacto, en todos los aspectos. Estamos hablando de que se pueden encontrar hasta 504 combinaciones del teléfono, pues cambiando la carcasa trasera, la carcasa delantera, el color de los botones, el color de la anilla que rodea a la cámara y también las dos versiones que saldrán del teléfono, que serán de 16 GB y de 32, y en total, juntando todas esas combinaciones, se podrían adquirir hasta 504 combinaciones de teléfono. Así es, todo esto se puede hacer directamente desde una página web que Motorola ha puesto a disposición, que bueno, no sé si todavía está online. Motomaker. Y bueno, principalmente el teléfono se distribuirá en Estados Unidos y Latinoamérica, todavía no hay nada confirmado de Europa, pero bueno, es algo nuevo que trae. También trae otras cosas nuevas, ¿no? Sí, yo creo que antes de hablar de las especificaciones tendríamos que decir que trae una funcionalidad muy innovadora, ¿no? Que por ejemplo se podría ejecutar cuando te olvidas el teléfono en casa o en el trabajo, ¿no? Permite sincronizar el teléfono con el navegador Google Chrome. Sí. Y si tú te olvidas el teléfono en cualquier lado, podrás visualizar las llamadas, los mensajes recibidos en esta página de Google Chrome que te hayan llegado a tu teléfono. Es decir, si te ha llamado una novia o algo importante, podrás verlo desde tu página web sin que tengas el móvil a mano. Una novia o dos novias. O dos o tres, nunca se sabe. No, pero es interesante, bueno, básicamente el acceso remoto, ¿no? De toda la vida que accedíamos al ordenador desde otros lugares, ahora también se puede hacer desde el móvil. Hablamos ahora de las características técnicas. Sí, después de un pequeño lío nos centramos ya en las especificaciones y ante todo destacar sobre todo la pantalla de 4,7 pulgadas, AMOLED con resolución HD, es decir, no vendrá con Full HD, sino que vendrá con 1280 por 720 píxeles. Bien, también está por otro lado la cámara, que bueno, viene con los 2 megapíxeles reglamentarios por delante y 10 megapíxeles por detrás, que traen una innovación con una tecnología llamada Clear Pixel, es que ya me confundo, porque hacen todas iguales. HTC es Ultra Pixel y esta es Clear Pixel, que por lo que nos han informado ofrece un 75% más de captación de luz, lo que nos permitirá obtener fotografías más claras, sobre todo en condiciones de baja luz, es decir, por la noche. Sí, muy parecido a lo que ofrece HTC, pero bueno, eso es cuestión de probarlo y verlo, ¿no? Cuando lo tengamos en nuestras manos. Lo que recomendamos es que si compráis este teléfono, id con cuidado por las noches porque salir de fiesta puede ser bastante comprometedor. Más si se tomas unas copas de más, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y ante todo también destacar de la cámara que se puede activar con un giro de muñeca, ¿no? Es bastante llamativo. Sí, una de las funciones llamativas del teléfono es que siempre está activo, tal como pasa con la voz, también pasa con el movimiento. Entonces, cuando queremos sacar una foto apurados, ¿no? O sea, rápido, que muchas veces pasa, directamente con un movimiento de muñeca ya la cámara se activa y puedes sacar la fotografía. Pinta bien.
Bueno, ya pasando a las especificaciones más de hardware, estamos hablando de 2 GB de memoria RAM y un procesador de doble núcleo a 1,7 GHz. Un procesador principal, pero luego hay otro que es secundario, que es de bajo consumo y que estará activo pues para escucharnos cuando queramos darle alguna indicación, lo que hemos dicho antes, mediante la voz. Pues este segundo procesador estará activo para estas funciones y también para otras, como por ejemplo las gráficas o demás, estará activo este segundo procesador. O como decíamos recién, también lo del movimiento, ¿no? Exacto. Siempre está determinando las condiciones del ambiente en donde estamos y bueno, también el giroscopio y demás, ¿no? Para determinar si se tiene que activar el teléfono en cualquier momento. Y como es de bajo consumo, va a hacer que el teléfono consuma menos energía durante todas las 24 horas del día, ¿no? Bueno, de hecho tenemos que destacar que vendrá con una batería de 2200 miliamperios, lo que decíamos, ¿no? Nos permitirá aguantar sin problemas casi todo el día. Sí, pero no es removible, así que exacto, hay que tenerlo en cuenta. Y por último, que no vendrá con la última actualización de Android. No vendrá con el 4.3, sino que vendrá con 4.2.2. Exacto. Aquí lo más llamativo de todo, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que es un teléfono de Google y Motorola, se espera de que venga con la última versión. Pero este Android viene modificado por Motorola. Entonces, se nota que empezaron a trabajar con una versión más antigua y no vamos a tener, o sea, el que se lo quiera comprar para tener las últimas versiones actualizadas de Android, a día de hoy no va a estar disponible. Dicen de que van a alargar una versión con el Google puro, el Android puro. Estilo Nexus. Sí, pero bueno, todavía no está del todo confirmado eso. Finalmente yo creo que tenemos que hablar de precios. Sí. Se estima que pueda llegar, bueno, lo que estamos leyendo ahora es a Estados Unidos por $199 la versión de 16 GB y unos $250 la versión de 32 GB con contrato de permanencia con las compañías. Sí. Es decir, estaríamos hablando de que quizás el precio libre podría rondar los 450, 550 euros aquí en España. Sí, se esperaba de que sea un móvil barato, como los de, bueno, económico, barato no económico, como los de Nexus, los propios Nexus, que valen 300 euros. Están alrededor de ese precio. Pero no, en este caso no va a ser así. Por ahora, esperemos que quizás cuando pasen los meses se vuelva un poquito más asequible para nuestros bolsillos. Sí, quizás sin la personalización y demás, esta de las carcasas y demás, por ahí es más económico. Es un móvil que también va a ser totalmente ensamblado en Estados Unidos, que es un dato para destacar. Y bueno, poco más que decir por ahora, ¿no? Que nos lo presten, a ver si nos lo pueden prestar ya, ¿no? Vamos a hablar con Motorola, a ver si nos... Que tenemos ganas de toquetearlo, que nos ha llamado bastante la atención, pese a lo que hemos dicho, las especificaciones muy de gama media, ¿no? Un teléfono de gama media, pero bueno, llama mucho la atención, sobre todo esto de controlar el móvil con la voz. A mí me llama mucho la atención. Todo lo que sea innovador lo tenemos que probar, ¿no? Probaremos. Dicho esto, podéis seguir suscribiéndoos a nuestro canal y visitar nuestra página web para seguir ampliando la información. Sí, la información actualizada, porque estamos teniendo en cuenta de que este vídeo lo estamos haciendo un día después de la presentación. De la presentación, exacto. Así que bueno, para más información actualizada en nuestra web tecnonauta.com. Y eso es todo. Nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Chao.